es un gusto saludarte, soy el profe Cristian y hoy vamos a ver problemas con una, dos y tres incógnitas. Vamos a partir esta grabación en dos para que sean dos videos y no sea tan largo. Entonces te invito a ver la segunda parte de la resolución de problemas con ecuaciones. Bien, vamos a ver algunos conceptos básicos. Para resolver problemas con ecuaciones se debe seguir los siguientes pasos. Esto es como una pauta. Y nos dice, determinar primero si el problema necesita una o dos o tres variables o incógnitas. Hay ejercicios que se pueden resolver con una sola incógnita, o sea, x. Hay otros que necesitan x y y hay otros que necesitan x y z. Incluso hay ejercicios que se puede hacer con dos o tres, pero también se podría hacer con uno. La idea es que mientras menos letras tenga, yo creo que sería mejor porque la resolución del sistema va a ser mucho más sencillo. Con una letra es mucho más sencillo resolver que cuando tiene tres. Entonces vamos a tratar siempre de usar las menos letras posibles. Después de eso, de ver si vamos a necesitar una, dos, tres letras, se debe especificar claramente qué es cada variable. Por ejemplo, X es la edad de Juan, Y es lo que tiene María, X es el costo de cada manzana, como ejemplos, ¿no? Entonces, claramente debe decir qué es X, qué es Y. Luego, el enunciado del problema se debe convertir en una o varias ecuaciones. Esta es la parte tal vez más complicada, que lo que más le cuesta al estudiante por lo que he visto, leer el problema y convertirlo en una o varias ecuaciones. Ya veremos algunos ejemplos. Después se debe resolver la ecuación o el sistema e interpretar los resultados, o sea, sacar x y z y ver qué significan esos resultados. A ver, para ir entendiendo esto un poquito de los problemas con ecuaciones, digamos que x y y son las variables. ¿Qué significa el doble de x? El doble de x significa 2x. Muy bien. ¿Qué significa la tercera parte de x? La tercera parte de x significa un tercio x o x tercios, que es absolutamente lo mismo. ¿Qué significa dos terceras partes de esa variable disminuido en 5? Significa dos terceras partes de x menos 5. Disminuido significa menos. X excede en 10 a y. Esto significa que, por ejemplo, hablando de edades, la edad de María, a ver, con un ejemplo, excede en 10 a la edad de Juan. Eso significa que María tiene 10 años más que Juan. Y significa, por ejemplo, como un ejemplo numérico, digamos que María tiene 40 años, entonces Juan va a tener 30 años, porque le excede en 10 años. Esto significa que si restamos el mayor menos el menor, nos va a dar eso, ese exceso, nos va a dar eso que le lleva de edad. Si le lleva 10 años y yo resto el mayor menos el menor, nos va a dar esos 10 años. Entonces esa idea también es importante para resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, aquí me dice X excede en 10 a Y. Puede ser en años, puede ser en dinero o lo que sea, pero quiere decir que X tiene 10 más que Y. Y esto representado como ecuación significa que X menos Y es igual a 10. O sea que el mayor menos el menor me va a dar este 10. Luego otro, el cuádruplo de X es el triple de Y disminuido en 2. Cuádruplo de X significa 4 veces X. La palabra es, significa igual, el triple de y es 3y, disminuido en 2, menos 2. Miren cómo lo que está escrito aquí lo he colocado de la misma forma con letras. Otro, la relación entre x y y es como 5 a 7. Esta palabra relación la vamos a entender como división. Entonces la división entre x y y es igual a 5 dividido entre 7. X dividido entre y es igual a 5 dividido entre 7. Relación, no se olviden esto de aquí.
Y seguimos, la edad de Juan hace 10 años. Cuando nos da nombres de personas, en vez de usar X y Y, podríamos usar también la primera letra de su nombre. Entonces, la edad de Juan hace 10 años es J menos 10. Hace 10 años significa menos, le estamos restando. Y si en otro nos diría la edad de Juan dentro de 20 años, sería J más 20, porque dentro de 20 años se va a sumar. Se va a restar cuando era antes, se va a sumar cuando es en el futuro. En el pasado se resta, en el futuro se suma, obvio. Y el doble de la edad de María, igual podemos usar M para la edad de María. El doble de la edad de María sería 2M. Ahora, algo muy importante, la palabra es, será, tiene, tenía, tendrá, era y otras similares. Todas estas significan en la ecuación, se traducen con el símbolo igual. Entonces, la edad de Juan es el doble de la edad de María. Ese es significa en el lenguaje de las ecuaciones igual. Algunas pautas más. Vamos a tratar siempre de ver la pregunta, porque en las preguntas aparecen las variables. Aparecen las variables. Esto significa que, por ejemplo, hay que estar muy pendiente a la pregunta que nos hace el ejercicio, porque generalmente ahí nos suele avisar una o varias variables. Por ejemplo, dice, ¿no? Determinar la edad de Pedro. Entonces, ya sabemos que X es la edad de Pedro. En otro ejercicio nos puede decir, ¿no? Determinar el costo de cada naranja. Entonces, X es el costo de cada naranja. Entonces, muy pendientes a las preguntas que nos hacen los ejercicios, porque ahí vamos a poder darnos cuenta de algunas variables. Y otros detalles también, que a veces la coma, punto y coma, punto, no siempre, pero en algunas ocasiones nos separa mostrándonos que antes, por ejemplo, de la coma es una ecuación y después de la coma es otra ecuación. Lo mismo con el punto y coma, lo mismo con el punto seguido. Muy bien, vamos a ver ejemplos. Dice el ejercicio 1, veamos el ejercicio 1. La suma de dos números consecutivos es 51, hallar de dichos números. A ver, ¿qué entendemos por consecutivo? Por ejemplo, el consecutivo del 5 es el 6, del 6 es el 7, el 8, así sucesivamente. Números consecutivos son el siguiente número entero que hay. Entonces, simplemente para hallar un número consecutivo hay que sumarle 1. Por ejemplo, de 2, su consecutivo 2 más 1 va a ser 3. 3 más 1 va a ser 4, etcétera, etcétera. Bueno, paso 1, vamos a determinar cuántas letras vamos a usar. Y como aquí nos habla de dos números consecutivos, la tendencia sería decir X es el primer número. Vamos a usar numeral como abreviación de número y Y es el segundo número. Esa sería la tendencia. También se puede resolver con X y Y, no hay problema. Sin embargo, mientras menos letras usemos va a ser mejor. Entonces, si decimos que X es el primer número, ¿cuál sería el segundo número? Como es su consecutivo, vamos a decir que el siguiente número, en vez de llamarle Y, le podemos llamar directamente X más 1. Entonces, el primer número es X y su consecutivo, sumándole 1, va a ser X más 1. Y hemos hablado que el consecutivo es simplemente sumarle 1. Entonces, miren cómo aquí estoy usando una sola letra, una sola variable. Una vez que he definido cuál es, que llega a ser el primer número y que llega a ser el segundo número, dice la suma de estos números es 51. Entonces, sumo X más este otro de aquí, que es X más 1. Estoy sumando estos dos números y esto dice que da 51. Entonces, la suma de dos números consecutivos, este es el primer número, este es su consecutivo, da 51. Resuelvo la ecuación, esa parte ya la hemos repasado, lo vamos a hacer más rápida.
El 2 baja a dividir y entonces 50 entre 2 nos da a 25. Ese es un primer número. Acabo de sacar esta X. Y simplemente para sacar el otro número digo, los números son 25 y X más 1, o sea 25 más 1, van a dar 26. ¿Cumple con lo que dice el ejercicio? Sí, porque son dos números consecutivos y sumados dan 51. Veamos un segundo ejemplo. Veamos el ejemplo 2. Dice, la suma de dos números pares consecutivos es 74. Analicemos a los números pares consecutivos. Por ejemplo, si yo tengo 10, su consecutivo, o sea, el que le sigue, pero par, va a ser 12. Y el que le sigue, par consecutivo, va a ser 14. Así, etcétera, etcétera. Entonces, los pares consecutivos, fíjense que van de 2 en 2. Ahí estamos, más 2, más 2, más 2. Bueno, viendo eso, voy a decir que delimito mis variables, que X va a ser el primer número, y como es su consecutivo par, el segundo número va a ser X más 2. Ya no X más 1, porque en el anterior ejercicio solo decía que era su consecutivo. Pero como ahora dice que es número par consecutivo, los pares consecutivos van de 2 en 2. Entonces, uno de los números es X y el otro es X más 2. Y ahora dice que la suma de estos da 74. Entonces, X, que es este de aquí, más X más 2 es 74. Entonces, mire, este más este me da 74. X más X, 2X. El 2 viene con menos, 72. Y baja a dividir el 2. Entonces 72 entre 2 nos da a 36. Entonces acabamos de sacar esto. Y si quiero su consecutivo par, este va a ser 36. Y más 2 va a ser el siguiente, 38. Y esos son los dos números. ¿Son pares? Sí. ¿Son consecutivos? Sí. Sumados dan 74 también. Veamos el último ejemplo. Dice, la suma de tres números impares consecutivos es 27. Ahora, ¿qué pasa con los impares? Por ejemplo, el 5, el 7, el 9, el 11, que son impares. Si se dan cuenta, también los impares van de 2 en 2. De la misma forma, están yendo de 2 en 2. Entonces, digo, X es el primer número. Miren que la tendencia sería usar X y Z. Pero no hay necesidad porque decimos X es el primer número, Y es el segundo número y Z el tercer número, pero en vez de eso vamos a decir que como son impares consecutivos, X es el primer número, X más 2 es el segundo número, o sea su consecutivo impar va a ser más 2 y el tercer número va a ser X más 4. Le sumo otros 2, entonces el primer número es X, X más 2, X más 4. Y la suma de estos tres dice que es 27. Entonces sumo X más 2 más X más 4 igual a 27. Entonces 1, 2, 3 me da 3X y 2 más 4, aquí me da 6 igual a 27. Vamos despejando la X, el 6 pasa con menos, me da 21 y 21 dividido entre 3 nos da a 7. Ese es el primer número impar. Y su consecutivo simplemente le sumamos más 2, me da 9. Y el tercer número le sumamos 4, 7 más 4, 11. Además que ya a partir del 7 nos damos cuenta que el siguiente es 9 y el siguiente es 11. ¿Son impares? Sí. ¿Son consecutivos impares? También. Sumados dan 27. Cumple las tres cuestiones. Veamos un siguiente ejemplo. Dice, en un curso donde hay niños, niñas y adultos, el número de niños es el doble que el número de niñas y los niños son 4 veces el número de adultos. Si en cada curso hay 70 personas, ¿cuántos adultos hay en el curso? Bien,
Lo primero que hay que ver aquí es que nos está relacionando, nos está mostrando una relación entre los niños, aquí está, que es el doble del número de niñas. Relaciona niños con niñas. Y luego relaciona niños con adultos. O sea que hay niños, niñas y adultos. Ahí está. Y si se dan cuenta, el punto aquí de análisis va a ser los niños, porque niños relaciona con niñas y niños también relaciona con adultos. Niños es aquí el punto central, por lo cual yo puedo decir entonces que X va a ser el número de niños, porque es el punto que está comparando con las niñas, está comparando con las niñas y los adultos. Entonces ahí digo, no voy a usar X y Z, porque también se podría X número de niños, Y número de niñas, Z número de adultos, pero llega a ser un poco más complicado. Si voy a tratar de usar una sola variable, una sola letra, me pregunto qué será el número de niñas en relación a X. Y me pregunto qué será los adultos en relación a X. Y aquí dice, ¿no? El número de niños es el doble que las niñas. Entonces a las niñas yo le pondré 2X. Sin embargo, eso no está bien. ¿Por qué? Porque si le pongo 2X, quiere decir que las niñas son el doble que los niños. Ahí dice 2X. Y eso no es correcto, porque aquí dice que los niños son el doble que las niñas. Por lo cual, si los niños son el doble que las niñas van a ser X medios, o es lo mismo un medio X. Entonces, esto funciona en sentido contrario. Miren, si los niños son el doble que las niñas, entonces las niñas son la mitad que los niños. Esa es la lógica, ¿no? Si yo tengo el triple de dinero que vos, tú tienes la tercera parte de lo que yo tengo. Lo mismo aquí, si los niños son el doble que las niñas son la mitad que los niños. Entonces las niñas son la mitad de los niños. X medios o un medio X. Y lo mismo, los niños son 4 veces los adultos. Entonces estaría mal que yo ponga 4X porque ahí estaríamos diciendo que los adultos son 4 veces los niños. Y sin embargo, esto es al revés. Los niños son 4 veces los adultos, o es lo mismo decir que los adultos son la cuarta parte que los niños. Y en total hay 70 personas. Entonces, los niños más las niñas más los adultos me dan 70. La suma de estos tres. Sacamos el mínimo común, que llega a ser 4, y hago las operaciones. Esto ya hemos hecho en otro video. Y aquí 280. Entonces esto nos da 7x es igual a 280 y vas a dividir el 7 y nos da 40 niños. Una vez que tenemos los niños, que son estos 40, sacamos las niñas y los adultos. Entonces 40 los niños, las niñas 40 entre 2, 20, o sea la mitad, y los adultos la cuarta parte, 40 entre 4, 10. Entonces niños, niñas y adultos sumados me dan 70 y cumple que los niños son el doble que las niñas y son 4 veces los adultos. Muy bien, continuemos con otro ejemplo. Dice, una persona gasta la mitad de su dinero en víveres, la quinta parte en diversión, la octava parte le da a su hijo y los últimos 350 bolivianos los gasta en el cine. ¿Cuánto tenía la persona al principio? Bueno, les comenté al principio de este video que era bien importante revisar siempre la pregunta. Entonces, aquí dice, por ejemplo, cuánto tenía la persona al principio. Entonces, eso nos da una pauta grande de que X es lo que la persona tenía al principio. Lo que tenía al principio. Listo. Entonces, X es lo que tenía al principio y vamos a decir que la persona gasta la mitad de su dinero en víveres. Entonces, de lo que tenía al principio, que es X, va a gastar la mitad
menos un medio X, esa es la mitad, en víveres, que es lo mismo que colocar X medios. Un medio X o X medios es absolutamente lo mismo. Luego gasta la quinta parte en diversión, entonces gasta menos la quinta parte en diversión. Y gasta la octava parte en su hijo, le da a su hijo, entonces menos un octavo que le da al hijo. Y los últimos 350 en el cine. Entonces menos 350 y se quedó con nada, porque los últimos 350 se lo gasta y queda en cero. En otro ejercicio nos podría haber dicho que gasta los 350 y le sobran 10. Entonces ahí pondríamos igual a 10. O sea, lo que tenía al principio, menos este gasto, menos este gasto, menos este gasto. Y por último se gasta los 350 y le queda 0. Entonces resolvemos y miren, podemos colocar x menos un medio x menos un quinto x menos un octavo x igual a 350. 350 pasamos con positivo a este lado y sacamos el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo podemos sacar si quieren de un solo lado. Esa parte de la resolución ustedes ya lo pueden hacer. El mínimo común es 40, aquí nos da 40x menos 20x menos 8x menos 5x. Entonces aquí nos da 40 menos 20, 20, 20 menos 8 nos da a 12 y 12 menos 5 nos da 7. 7x sobre 40 igual a 350. Y para despejar la x, el 40 sube a multiplicar, el 7 baja a dividir. Entonces va a ser 350 por 7 por 40, más bien dicho, por 40 dividido entre 7. Si lo hacemos sin calculadora, es mejor aquí simplificar. Séptima nos da 1 y séptima 5. Entonces 50 por 40 y eso hacemos así, 5 por 4, 20 y le aumento estos dos ceros, 2000. Entonces tenía $2000, 2000 bolivianos, en cualquier moneda y eso es lo que tenía originalmente. Ahí está. Veamos un último ejemplo en esta primera parte y fíjense aquí que dice. Una persona gasta la mitad de su dinero en diversión, la tercera parte de lo que le queda, ahí varía del anterior ejercicio. En el anterior ejercicio simplemente iba gastando partes, pero aquí dice gasta la mitad de su dinero en diversión y la tercera parte de lo que le queda en alimentos, quedándole así 200 bolivianos. ¿Cuánto tenía al principio? Esto nos da la pauta de que X es lo que tenía al principio. Ahí está. Y miren, dice, primero tenía X y gasta la mitad en diversión. O sea, la mitad de X se lo gasta en diversión. Luego gasta la tercera parte de lo que le queda en alimentos. Y aquí está la parte clave del ejercicio. ¿Qué significa esto? Que diga lo que le queda. Entonces va a gastar la tercera parte. ¿De qué? De lo que le queda. Y lo que le queda es esta resta. Esto mismo es lo que le queda. X menos un medio X. Eso es lógico, ¿no? Es como decir, si teníamos 500 bolivianos y me gasto 100, ¿cuánto me queda? 500 menos 100 me queda 400. O sea que esta misma resta es lo que le queda. Por eso he puesto un menos un tercio de lo que le queda. Entonces la clave es que esto es lo que queda. Muy bien. Y así, después de hacer este gasto y este gasto, le quedan 200 bolivianos. Entonces, esto es igual a 200 bolivianos. Entonces, resolvemos la ecuación. Miren, aquí un medio X. Hay varias formas de resolver esto. Podemos hacer esto, este por este y este por este. Entonces, me va a dar menos un tercio X. Menos por menos da más. 1 por 1, 1. 3 por 2 me va a dar un sexto igual a 200. Entonces, aquí vamos a resolver.
sacamos el mínimo común múltiplo. Podemos sacar de los dos lados o de un solo lado. Eso ya vean ustedes. El mínimo común es 6. 6x menos 3x menos 2x más x. Repasen por favor el video que hemos hecho de resolución de ecuaciones de primer grado. Y 2 por 6 da 12. Aumentados estos dos ceros, 1200. Y esto con esto se va. Entonces 6x menos 3x da 3x menos 2x da x más x da 2x. Es igual a 1200. Baja a dividir el 2 y nos queda $600 bolivianos o cualquier moneda que ustedes quieran. Muy bien, espero que les haya gustado este video y en el siguiente veremos más ejemplos de problemas con ecuaciones. Suscríbete a mi canal, soy el profe Cristian y un fuerte abrazo. Espero que estés muy bien. Nos vemos, chao.